Hola, ¿cómo están? Nuevamente nos volvemos a encontrar. Eh, Hoy trataremos sobre los organigramas que hacen como función específica en la administración de las empresas y cómo realmente su funcionalidad, su concepto, su estructura, su construcción ayudan a que los elementos de la administración, como los principios de la administración, puedan ir generando una estructura más conforme, más amigable y más deseable entre lo que quiere el dueño, el gerente, el administrador de la empresa y lo que quiere también el empleado de la empresa. Entonces, te invito a que sigas este video para ir conversando sobre esto. Esta clase estará cargada en YouTube para que tú lo hagas personal y lo vayas viendo cuando gustes. Nuevamente bienvenido y gracias por estar aquí. Entonces, dentro del concepto es una representación gráfica de esta jerarquía, es decir, es el resultado del proceso de agrupamiento de funciones, agrupamiento de operadores, de trabajadores, funcionarios en una estructura gráfica. También el agrupamiento puede ser visto como un proceso de que sucesivamente se van uniendo, cómo los procesos van fluyendo, eh, cómo se hacen las actividades y las tareas dentro de cada uno de los mapas dibujados o graficados. También aquí se identifican las posiciones individuales o cómo son agrupadas o dentro de las unidades. Pueden ser más grandes o pueden ser más pequeñas. Sí, ahí están las direcciones, están las gerencias, las subgerencias, las vicepresidencias, las unidades, las áreas que se pueden ir identificando. Parte del objetivo de tener dentro de una empresa un organigrama son que nos permiten definir las funciones que van a ejecutar y distribuir o van a distribuirse entre los trabajadores que estos componen o estos están inmiscuidos ahí. También es importante como objetivo es las relaciones que existen entre los trabajadores y los objetivos de conseguir las metas previstas o las metas establecidas de una manera más rápida y más eficiente. ¿Sí? Otro de los objetivos es la posibilidad de analizar la organización que ya existe y detectar o visualizar posibles errores en la asignación de las funciones. Esto cuando los procesos eh, cumplen o carecen de ciertos errores. También con esto es importante conocer o saber que los procesos pueden estarse duplicando tareas o duplicando actividades. Entonces es necesario que eso también esté identificado en los organigramas. También mostrará el grado de dependencia como otro objetivo que existen entre los niveles, ¿sí? El nivel jerárquico, el nivel táctico o intermedio y finalmente en el último nivel el operativo o el donde se cumplen o se realizan las tareas, ¿sí? Esto también ya en palabras técnicas es los diferentes puestos de trabajo, las respectivas funciones y el personal que lo realizará o el personal que se tiene cargo dentro de cada gráfico dibujado. Entonces es necesario que se conozca esos objetivos. Principalmente las características de los organigramas son, representan una estructura organizacional de una empresa, dejen claro los niveles de autoridad y jerarquía que hay dentro de la empresa o de la organización. Su diseño es de carácter lineal y vertical, aunque algunos pueden representarse de forma horizontal y los niveles de jerarquía se representan de arriba hacia abajo según ustedes tengan la necesidad en la organización o en la empresa. Las diferentes divisiones están unidas por flechas direccionales, unidireccionales o simplemente conectores lineales.
ayudan a comprender la comunicación dentro de la organización. Esto ya lo habíamos mencionado. Eh, Básicamente creo que esas son ciertas características. También se muestran con los conectores, y hay características también que pueden ser visibles, que son líneas interpuntadas, que son unidades asesoras o unidades que buscan guiar transversalmente eh, procesos en toda la organización o toda la estructura. Por ejemplo, asesoría jurídica, comunicación. Comunicación busca que toda la empresa tenga tanto comunicación externa hacia el cliente, tanto comunicación interna como al empleado, al trabajador. Asesoría jurídica busca el tema del patrocinio de casos o de temas jurídicos vinculados que afecten a la empresa, como a los que les toca la defensa de trabajadores o servidores que hacen funciones de representantes legales de la organización, o por temas monetarios que hayan en algún momento incurrido a la empresa. Entonces el jurídico o la dirección jurídica es un tema asesor. Otro de los temas que también es muy es muy necesario bajo mi concepto y bajo mi experiencia. Creo que también el área de calidad busca una transversalidad en toda la organización. Entonces, a mi criterio, creo que calidad también debería tener un grado de asesoría transversal en toda la organización, desde la gerencia hasta la última unidad que maneje producción, productividad y genere documentos que deban ser revisados en procesos de calidad. ¿Cuál es la ventaja de tener los organigramas? Pues desde estimular la iniciativa entre la gente que lo integra, al establecer campos de actividad, posibilidad de revisión de los puestos de trabajo, aportar un conocimiento en profundidad de la estructura de la organización. También consigue detectar los posibles defectos que haya y abordar un plan estratégico de mejora para subsanar o para mejorar estos errores identificados previamente. Sí, entonces hay muchas ventajas. Eh, la desventaja de estos, podría decirse, es que no sean periódicamente revisados, no sean periódicamente mejorados o actualizados. Porque si bien es cierto, la directiva o las jerarquías de las instituciones eh, generan nuevos puestos, nuevos cargos, pero no así modifican o automatizan o modifican las variaciones que existen en los organigramas de las empresas. También en los documentos, ¿no? En los documentos no se han actualizado y son documentos que ya han tenido una vigencia hasta cierto tiempo, que no se ha dado una trazabilidad correcta o no se le ha dado una periodicidad o seguimiento al periodo de vigencia adecuado. Entonces es necesario que constantemente se esté actualizando, y si no lo hace carecería de veracidad. Hay algunas empresas que tienen sus organigramas subidos a la página web y no son actualizados, datan de años anteriores, como también en empresas públicas o instituciones públicas, que los organigramas no son meramente actualizados. La metodología para la elaboración, pues hay varias formas, hay varios mecanismos de hacer, cómo elaborar el organigrama. Pues hay que elaborar una lista de funciones y subfunciones o actividades, que se llama, probables que se puedan ejecutar o que se van a ejecutar, siempre y cuando tendiendo a no repetirlas. Básicamente, estas funciones vienen dadas en las atribuciones de la empresa, en las atribuciones que están en el plan estratégico. Cuando se elabora el plan estratégico se generan las atribuciones que van a generar la organización o la empresa y cómo va a estar dentro del marco legal jurídico o que va a operar. ¿Sí?
Se debe, después de en esta misma metodología para la elaboración, se debe comparar con una lista de comprobación, básicamente los checklists de qué hace, qué área hace qué actividad y qué área no puede superponer o repetir las, las mismas actividades que ya se las vienen dando, ¿no? Entonces, también se debe preparar cuadros o plantillas, que eso hay un software exclusivo para elaborar organigramas, que empezando desde el Word, tiene una plantilla para hacer organigramas de la estructura que se considere, y también hay otros softwares más avanzados que incluso se les va poniendo las tareas y los procesos y los subprocesos como procedimientos ya más elaborados. Entonces, incluso también ya entran los flujos de trabajo, los flujos de tarea que se diseña ya para la empresa. Y finalmente, pues diseñar un organigrama es un tema también visual, de marketing, que atraiga por lo menos la atención del empleado interno, a saber en qué espacio se encuentra, bajo qué jerarquía está trabajando, cumpliendo su función, y también cómo cumplimos las metas o a quién entregamos los productos productos o servicios que nosotros los realizamos. Entonces es fundamental que el diseño del organigrama también tenga esa caracterización del conocimiento. Bien, ¿cuáles son los elementos principales de un organigrama que no se debe olvidar? Por ejemplo, son que haga referencia a las estrategias de la empresa, que cumpla las demandas de la alta gerencia, de la dirección, de la gerencia, de los socios, de los accionistas. Se trata de que el rango donde se toman las decisiones, donde están las decisiones más importantes, donde están los objetivos estratégicos, donde están la construcción de las metas, la construcción de los indicadores, sea destacado como presidencia o como comité ejecutivo o sea dentro del consejo administrativo de la empresa. Entonces esto es necesario poner como tipo pirámide, si es que cabe el término, o como un lugar solitario a la cabeza estratégica o a la cumbre estratégica que se llama. Entonces eso es necesario que se deba empezar por ahí, ¿sí? La cabeza, ¿sí? Por donde se empieza la elaboración. Luego la línea media o nivel táctico son los cargos de dirección, subdirección, que están entre la gerencia general, la presidencia, el directorio y los trabajadores. O sea, son mando medio, donde se pueden encontrar varios perfiles, es como lo quieran denominar, ¿no? No es que el argot nos obligue a poner director de área, jefe de área, manager, o SEO o lo que ustedes gusten, sino más bien es cómo la estructura en base a los procedimientos, en base a los niveles de responsabilidad que carga la unidad o el jefe o el responsable de esa área, el nivel de compromiso con la empresa, qué tanta responsabilidad o cumplimiento de objetivo o parte del cumplimiento del objetivo general hace esa área, y finalmente qué tan dispuesta está la empresa de pagarte una remuneración para ese cargo, ¿no? Entonces ya el perfil o el nombre del cargo al que le quieras dar, eso ya depende mucho del consejo, de la administración, depende mucho de los accionistas, de los dueños, del consejo administrativo. Entonces básicamente es solo diferenciar ahorita lo que está entre el gerente y lo que está entre los trabajadores. Hay una línea intermedia que son las diferentes áreas, direcciones que van a estar encargándose. Entonces, en primer lugar, dibujas tu presidencia, tu gerencia. Segundo, tu mando intermedio.
Y finalmente vamos a elaborar las unidades de trabajo, las unidades de actividades que previamente los listaste a través de las atribuciones, de las funciones y de las actividades o subprocesos que se van a realizar. Vamos a la línea final, que es la línea de operaciones o el rango de operaciones, donde está la fuerza de trabajo, donde se ejecuta el 80%, 90% del presupuesto general de la empresa. Me atrevo a decir esto. Entonces aquí hay la ley de Pareto que te invita a que pienses que el 80% de tus procesos son donde se ocupa la mayor cantidad de presupuesto, ¿sí? Planificado, planeado previamente en tu proforma presupuestaria, en tu plan anual de compras, si es que también lo quieres señalar. Entonces es aquí donde vas a ejecutar todos o vas a elaborar todos tus productos y todos tus servicios como fin que tiene la empresa, ¿no? Entonces es importante que aquí esté detallado las unidades, las personas que están dentro de cada, o personas o trabajadores que están dentro de cada unidad. Eh, También hay organigramas incluso que les ponen de colores, ¿no? Quién pertenece a la línea de producción, quién pertenece a la línea de comunicación, quién pertenece a la línea de marketing, quién permanece en la línea de comercialización, quién permanece en línea de bodega o logística, y así en el área administrativa, comercial, contabilidad, en temas de proyectos, tecnologías, y los van diferenciando de niveles y de colores. Entonces es importante también que visualmente sea bonito, pueda ser agradable a la vista, el tema como lo vayas construyendo, lo vayas identificando, siempre y cuando no te olvides que en el nivel operativo, en el nivel de operaciones, en el nivel final, debes encontrar o debes identificar que ahí están los trabajadores que hacen posible la producción del bien o el servicio que genera la empresa, ¿sí? También en los organigramas tú puedes detallar eh, los bienes muebles, ¿no? O sea, si tienes, se me ocurre, máquinas exclusivas para construir o diseñar cierta línea de producción, tú puedes poner el transporte con el que cuentas, si tienes un camión, dos camiones, cinco camiones, también puedes identificar. No necesariamente es recomendable poner, ¿no? Porque llenarías o cargarías en un cuadro, en un recuadro pequeñito, información demasiadamente grande. Yo he tenido personalmente la suerte de ver lo que te estoy contando, que en los organigramas incluso te ponen el presupuesto anual que tiene cada unidad, ¿sí? Incluso esto va avanzando de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, y tú vas viendo el cumplimiento en semáforos de cada cuadro o de cada unidad, cómo está el avance presupuestario, el cumplimiento de las metas, el cumplimiento de los objetivos, con todo el nivel de fuerzas. Incluso hay algunas unidades que son más tinosas o detallosas en buscar más información relevante en esos cuadros, que te ponen la fuerza laboral que tienen. Se me ocurre, la dirección de operaciones tiene, en una planta de producción, tiene 100 operarios. Y en este cuadro te va mostrando cuántas personas no han venido a operar o cuántas personas han estado productivas a lo largo de la semana, a lo largo del mes, ¿sí? Incluso te identifica a las personas que tienen bajo rendimiento y que las áreas sociales, como por ejemplo trabajo social, talento humano, intervenga en el trabajador o en el empleado para que identifique cuál es su necesidad de mejora de producción o cuál es el problema familiar o el problema personal que tiene porque no ha incrementado el tema de producción. También ahí es importante cuando entran las unidades de seguridad y salud ocupacional, seguridad industrial,
¿sí? Porque hay también en estos cuadros o en estos registros que te estoy indicando, te estoy contando, en la unidad te registra cuántas personas se han ausentado del trabajo al mes de la unidad. Entonces, puedes tener baja productividad por el alto nivel de ausentismo. Sí, esto es un tema mucho más amplio, ¿no? El tema del ausentismo. Sin embargo, te estoy identificando que en los cuadros o en los mini cuadros se pueden ir verificando información relevante propia de la unidad. Entonces, sí es necesario que según sea tu gusto o el gusto de la empresa, se los puede ir detallando, que esto desde luego puede ser un instrumento interno que sea manejado, no necesariamente tiene que conocer la ciudadanía o conocer tu cliente externo o conocer el usuario que quiere saber de ti. Entonces esto es más brevemente para que ustedes les conozcan. ¿Sí? Entonces, también es necesario, al momento que se está construyendo el organigrama, como les había dicho brevemente, construir el tema del staff de apoyo, ¿no? El tema asesor, ¿sí? Son parte de trabajadores que no desempeñan exactamente labores de producción, ¿sí? Como el secretario o la secretaria general, no genera producción, pero genera el manejo de agenda, maneja el tema de las actas, de las reuniones de consejo directivo, maneja una estructura de comunicación e información entre la parte intermedia o la parte obrera hacia la gerencia o hacia el consejo directivo. Entonces, como te había mencionado, también está algunas funciones administrativas. eh, Recursos humanos también es un área de apoyo, ¿sí? De apoyo de staff, de asesoría. Nosotros brindamos el tema de recomendar qué hacer con áreas. No se olviden que talento humano tiene como uno de sus subprocesos la planificación del talento humano a principio o al final de año que se va a concluir, y se planifica para el año venidero cuánto de presupuesto se requiere para la masa salarial, para el tema de compensaciones, para el tema de beneficios sociales que se tiene que incluir. Incluso debe quedar o debe haber una posibilidad de pago por temas de emergencia, ¿no? Por temas de emergencia, desvinculaciones, vistos buenos y cosas por el estilo. Incluso se debe prever en la planificación el tema de las jubilaciones, jubilaciones patronales, y también se debe coordinar con el tema de producción, cuánta nueva producción se requiere, cuánta nueva persona, cuántos nuevos trabajadores se requiere para la línea de producción. Entonces, básicamente es necesario que se dé el tema de la asesoría, el tema del apoyo para esta necesidad, ¿sí? Las líneas, ya en el tema de la construcción, el tema operativo, las líneas de trazo continuo de los organigramas representan la autoridad formal, lo que les había dicho. Las líneas de trazo discontinuo o interpuntada son el tema de asesoría, líneas verticales que van hacia la parte de arriba o hacia la parte de abajo reflejan la cadena de mando de la institución o de la empresa. Líneas horizontales, ¿sí? Horizontales, amplitud del tramo de control. ¿Cuántos están en la misma jerarquía, en la misma estructura o en el mismo nivel? Y cómo se conectan o se interlazan entre ellos, entre áreas o departamentos. Finalmente, los rectángulos son los elementos del organigrama que representan los perfiles de cargos, los puestos o los departamentos o unidades. Entonces, hemos clasificado o he clasificado en tres organigramas más buscados o que se busca en la clasificación de los organigramas: desde el contenido, el ámbito de la aplicación y su representación en la empresa, ¿sí? Entonces tenemos un contenido. El contenido tiene que tener como objeto la representación de los órganos que integran el organismo social,
tiene que haber una parte funcional que indican el cuerpo gráfico, además de las funciones principales que los están realizando, ¿sí? Y cómo se integran los puestos. El ámbito de la aplicación, los organigramas pueden ser de tipo general, ¿sí? Que hacen sus interrelaciones generales. Básicamente, pues uno es un dibujo lo más simple posible, sin colores, sin distinción, solo simplemente se muestra la jerarquía. Los específicos, donde realmente dentro de una área puede haber subprocesos y pueden haber subactividades y se necesita detallar. Por ejemplo, la Dirección Administrativa Financiera tiene el área de talento humano, el área de contabilidad, el área de nómina, el área de todo lo, perdón, el área de cajas banco, y el área o la unidad de talento humano tiene subprocesos o subactividades, como está nómina, como está sueldos, como está vacaciones, capacitación, contratación, selección y todo. Entonces, dentro de un área, no sé si me hago entender, entonces, administrativo financiero arriba, que está abajo de la subgerencia, abajo de una dirección probablemente, está la dirección financiera, administrativa financiera, y dentro de ellos hay unidades o áreas, que es talento humano, y dentro de talento humano está lo que les había dicho, nómina, selección, capacitación, planificación de talento humano, y así vamos hablando. Entonces hay subáreas, y esos son los más específicos que se llaman. La presentación puede ser de manera vertical, de arriba para abajo, de horizontal, de derecha a izquierda o de izquierda a derecha, y mixtos, que representen una estructura utilizando combinaciones verticales y horizontales. Los de bloque tienen una particularidad, que se representa un mayor número de unidades en espacios reducidos. Lastimosamente, cuando estemos en clases virtuales les iremos mostrando cuáles son los de bloque, ¿sí? Y también hay presentaciones circulares, donde en el centro se representa al gerente general o a la máxima autoridad, y se llena con líneas que enfoquen a los cuadros concéntricos alrededor del jefe. Básicamente son representaciones, ¿sí? Entonces, queda pendiente ya en clases virtuales mostrar o indicar el tema de los organigramas, ¿sí? Cómo vamos a dibujar. Además, no se olviden que se les mandó una tarea de generar una clasificación o cuántos tipos de organigramas existen, ¿no? Entonces, básicamente son 5: el vertical, el horizontal, el mixto, el de bloque y el circular. Más bien, les pediría que en el trabajo que ustedes van a elaborar, lo detallen cuál es la característica principal de cada uno de ellos, ¿no? ¿Por qué el vertical? ¿En dónde se debe utilizar? ¿El horizontal? Las particularidades, tal vez ir un poco más detalladamente a las ventajas o desventajas de cada uno de ellos y hacer el uso requerido de esto. Esto por ahora, chicos, chicas, es una clase ya de la parte de la unidad 2. Espero no haberles cansado, más bien ha sido corto este video, pero sí necesitamos que ustedes lo vayan conociendo y vayan reforzando estas actividades o estas tareas ya con investigación ustedes desde su casa. Un abrazo fuerte, síganse cuidando, síganse manteniendo en casa, nos veremos pronto.